como las variables, la población, el tiempo. Hay algo muy interesante. ¿Ustedes han escuchado de Rudyard Kipling? Alguno debe haber escuchado de Rudyard Kipling. A ver, ahí quiero ver sus reacciones en el Meet. Pongan un emoji si es que han escuchado. Hay caras preguntando, ¿qué es Rudyard Kipling? ¿No? El libro de la selva, si han escuchado. Él es el autor del libro de la selva. ¿Y qué decía Rudyard Kipling? Rudyard Kipling es escritor, es poeta, es de la India, ¿no? De ahí que el libro de la selva en realidad ocurre en selvas cercanas a la India. Eh, ¿Qué dice él al respecto de la escritura, ¿no? Él dice, yo cuando se trata de escribir, porque también era periodista, siempre guardo mis 5 herramientas más importantes, ¿no? Las 5 W, what, when, where, who, y le agregaremos el so what, ¿no? What, when, where, who, serían preguntas que uno tiene que tener claras al momento de explicar su idea de investigación, ¿no? What, ¿qué estás investigando? ¿Cuándo? El when, where, ¿dónde lo vas a hacer? Who, ¿en quiénes? Entonces, tienes el tema, el tiempo, el lugar, who, la población, y el so what sería más bien la pregunta de, ¿y ya, para qué estás haciendo esto, no? ¿Qué ganamos respondiendo a esa pregunta de investigación? También vamos a revisar dónde es que vamos a presentar la propuesta. Justificar una idea depende mucho de dónde la presentas. Y una cosa es presentarla en el ABC, que después de esta clase ya queremos escuchar sus ideas en las siguientes semanas. O será lo mismo presentar un proyecto ante un comité de ética para ya sea la aprobación de una tesis o la aprobación de un proyecto. Será lo mismo presentar la idea ante un ente financiador que te va a desembolsar un presupuesto para realizar tu trabajo. Entonces, hay intereses diferentes, ¿no? Y hay expectativas diferentes respecto a tu proyecto que debes saber identificar. Entonces, hablaremos de esos errores comunes y algunos consejos. Si ustedes buscan artículos sobre cómo justificar una idea de investigación, van a encontrar distintas ideas, ¿no? Distintos autores que mencionan sus propias experiencias. Así que vamos a tratar de condensar todo en una sola presentación. Algo que deberíamos aprender, y la educación peruana no nos enseña mucho, es a diferenciar los argumentos de las opiniones, ¿no? Estamos llenos, nuestra programación peruana, el espectro electromagnético que transmite las ondas de televisión hacia los televisores peruanos, está acostumbrado a que veamos programas de opinión, no programas de argumentos. ¿Sí? Salen las noticias, viene la opinión del presentador de noticias, una opinión a veces sesgada, ¿no? Algunos podrían decir que esas opiniones pueden tener un sesgo político. Viene el mediodía, programa de farándula de opinión. Viene la tarde, opinión. Viene la noche, opinión. Fin de semana, reportajes que presentan hechos, pero no podemos evitar expresar nuestra opinión. Y expresar una opinión no está mal, ¿no? Pero si quieres justificar una idea de investigación, tienes que saber diferenciar argumento de opinión. Hay algo muy interesante, es que es un fenómeno que he visto que ha aparecido hace unos años. Toda la gente dice en redes que lanza argumentos, ¿no? Uy, se lanzó un argumento, pero lo dicen en latín, ¿no? Se lanzó un facto, dicen. Y es que la palabra facto es latín, ¿no? Pero yo no sé cuántos de los streamers de internet saben que eso es latín. Un argumento, un facto, viene de la palabra hecho, un evento que ha ocurrido, ¿no? Que es visible, que es tangible. Y como es tangible, es comprobable. Entonces, cuando uno lanza un argumento, cuando lanza un facto, lanza algo que es comprobable.
Pero en Internet se usa mucho de manera deliberada, ¿no? Entonces, hasta las propias opiniones, que pueden ser a veces opiniones controversiales, dicen, uy, se lanzó un facto a esta persona. Eh, pero no, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre un facto, ¿no? Un argumento y una opinión, que es lo que la mayoría suele hacer, ¿no? Un argumento discute la idea principal, está soportado por hechos y datos, es comprobable, es lógico, mientras que una opinión no tiene que ser lógica, ¿no? Una opinión es muy sesgada a las preferencias del individuo, está muy soportado por creencias populares, no necesariamente una opinión popular es un hecho, y siempre va a recaer en falacias. Ejemplo de argumento, ¿no? La tasa de mortalidad por ACV, accidente cerebrovascular, es de 18 por cada 10.000 personas en el último año, o fue, y mayor a la del año anterior. Eso es un hecho, es comprobable, es cuantificable. Pero no, ustedes no me dejarán mentir, van a encontrar artículos donde se expresan opiniones como la alta tasa actual de mortalidad por ACV señala la necesidad de investigar sus causas. ¿Qué cosa es alta tasa? ¿A opinión de quién? ¿Quién señala esa necesidad de investigar esas causas? ¿Es mi propia opinión porque me interesa el ACV o en realidad es de interés nacional? No hay forma de comprobarlo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahí les dejo un video para que también vean las diferencias, para que puedan verlo más tarde. Entonces, repasando lo que ya han visto, tienen su pregunta, han visto clases de búsqueda de literatura. ¿Y cuál es el fin de eso? Que ahora ya sepan qué es lo que se ha investigado, ¿no? Para que ustedes puedan tener más base, conocimiento respecto al tema y también para que no repitan algunas ideas que no vale la pena repetir, ¿no? Y si las repiten, que sepan defender por qué las repiten. Y con la clase de objetivos hipótesis ya han delimitado bien qué quieren investigar, ¿no? Han aterrizado su idea y dicen, ok, mi objetivo es determinar la eficacia de cierto tratamiento, entonces necesito hacer una comparación entre aquellos que reciben el tratamiento y los que no. O mi objetivo es determinar una relación entre dos eventos, entonces mis objetivos implican una comparación, mi hipótesis implica una comparación. O si mi objetivo es describir un evento, estoy ante un trabajo descriptivo, entonces mis objetivos están orientados a eso, ¿no? A describir. Entonces, como les decía, ahora que ya tienen la idea, tienen que defenderla, ¿no? Y al defenderla, tienen que defender cada una de estas preguntas. Si estás investigando el qué cosa estás investigando? Estoy investigando ACV, ya. ¿Por qué? ¿Qué cosas? Dime qué es el ACV, explícame a detalle. El why, el por qué estás estudiando ACV. Porque es un problema de salud pública, porque hay una gran cantidad, como ya vimos antes, una incidencia remarcada mayor a la de años anteriores, con una expectativa de seguir aumentando. ¿Cuándo lo vas a hacer? Bueno, se va a hacer este año porque tal vez este año es el año de concientización sobre la ACV, entonces hay una oportunidad importante. ¿Dónde lo vas a hacer? Lo voy a hacer en centros de referencia a nivel nacional, como el Instituto Mogrovejo, el Hospital Mogrovejo. ¿En quiénes lo vas a hacer? De adultos mayores que hayan tenido una ACV por primera vez de tipo hemorrágico. Perfecto. Entonces, si tienes claro todo eso, entonces estás justificando bien la idea, ¿no? Es una de las primeras formas de justificar. Y bueno, el how ya es cómo lo vas a hacer, es, no, tal vez necesitas fondos para hacer recolección de datos, reclutar individuos, hacer entrevistas, etc. Todo eso lo tienes que tener claro, ¿no? Es lo que en inglés dicen get your facts straight, o sea, tenla clara, si lo hablamos de manera más criolla. Entonces, el qué, siempre vayan al grano, qué quieren hacer. Ya hemos visto en la clase anterior que una pregunta de investigación puede empezar de manera grande, pero tienen que delimitarla, ¿no? Tienen que achicar el círculo para decidir, este tema es el que voy a ver, ¿no? ¿Qué les ayuda a delimitar su pregunta hasta hacerla más y más específica? La búsqueda de literatura, la conversación con expertos. Ellos
les irán dando guía de qué cosas se puede estar investigando actualmente o qué podría ser más interesante. En el por qué, vamos a lo importante. Cuando tú investigas algo, en general no debería haber límites para que uno pueda investigar lo que quiera, ¿no? Pero cuando estás en un escenario como el de ciencias de la salud, medicina, en un ámbito donde hay mucha investigación competitiva, sí valdría la pena que definas bien por qué razón estudias esta idea, ¿no? ¿Está respondiendo a una necesidad de salud o es algo que tal vez no es tan prioritario? Eh, y eso pasa mucho con un aspecto como la discapacidad, ¿no? Hasta ahora Perú todavía relega mucho la investigación en el tema de discapacidad, porque no es un problema todavía tan prioritario para Perú, un país donde la mortalidad materna es alta, donde los accidentes automovilísticos son altos, donde la desnutrición todavía sigue existiendo. Ahora hay una epidemia simultánea con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, como que la discapacidad pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, si tú quisieras investigar discapacidad, tendrías que responder si esto es una necesidad de salud y cómo, ¿no? Al menos en Europa ya es una prioridad, ¿no? Europa es un continente viejo. La mayoría de personas son adultos mayores. La pirámide poblacional está orientada hacia la adultez mayor. Sin embargo, como les digo, no todo es que sea una prioridad. Puedes estudiar algo que no es una prioridad si lo defiendes bien. Pues la siguiente pregunta, ¿no? Lo que estás estudiando plantea conocer un aspecto o fenómeno que puede ser útil a futuro. Hassan Altman, el cofundador de OpenAI, de ChatGPT, Hassan Altman nadie le hacía caso cuando trabajaba con los chatbots, ¿no? Pero él insistía en que iba a ser importante a futuro, ¿no? Y estamos hablando de hace 20, 25 años. Entonces, también el poder defender cómo lo que estás trabajando va a ser útil más adelante también es importante, ¿no? Vayan pensando ustedes, si es que lo que están revisando o quieren hacer no es algo prioritario, ¿cómo puede ser útil a futuro? Y tampoco podemos evitar realizar ideas que tal vez ya se han hecho en otros lados. Entonces, si es que ya se han hecho, uno tiene que ponerse a pensar cómo podría ser útil el replicar ese trabajo en mi país o en mi contexto, ¿no? ¿Es necesario que se haga el estudio otra vez? Por ejemplo, muchas investigaciones de vacunas se tienen que hacer de nuevo en el país porque pues muchas vacunas funcionan a nivel genético, ¿no? Entonces, no podemos asegurar que por más que la vacuna haya sido efectiva o eficaz en poblaciones africanas, europeas, vaya a ser igual de eficaz en poblaciones latinoamericanas. Así que eso es un argumento que tiene base fisiológica, ¿no? Para replicar estudios de eficacia de vacunas acá en Perú. Van a encontrar muchas veces muchos escenarios en los que los autores dicen esto no se ha estudiado en Perú, pero se quedan ahí, ¿no? No explican, ya está bien, muchas cosas no se han estudiado en Perú porque somos un país incipiente en investigación, pero ¿por qué debería hacerse? Esa es la pregunta que se debe responder, ¿no? Tal vez no se ha hecho en Perú porque no es importante, ¿no? Entonces, esta es la justificación. Y ya bueno, el where, when, who es dónde, cuándo, cómo, con quiénes, es lo que vamos a definir cuando pasen esta primera fase del ABC. Una vez que ustedes planteen su idea, van a tener una revisión, van a presentar sus ideas ante un jurado y este jurado va a querer saber qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, ¿no? Entonces, el que tengan claro eso también ayuda a justificar un trabajo. El cómo también puede costar un poco,
porque a veces muchos trabajos requieren experiencia en campo, ¿no? Es decir, yo quiero conocer la relación entre la vez pasada que tuvimos clase estábamos hablando de diabetes y mortalidad por dengue, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo vas a hacer? Ah, voy a ir a buscar a pacientes con diabetes, y los registros de muerte por dengue. Ya, pero tienes acceso a los hospitales, sabes cómo ingresar, sabes qué criterios tienes que buscar, has hecho tu definición de caso para dengue, tal vez es caso probable, caso confirmado. Entonces, son aspectos que debes tener claros, ¿no? Entonces, si todavía no sabes cómo o no lo has definido, tienes que parar un ratito, pensar, buscar en artículos previos en la literatura, conversar con expertos, con sus mentores, con sus asesores, que tendrán algo más de experiencia en estos aspectos, ¿no? Estos te van a ayudar a ver cosas que tú no has visto antes. Así haces un balance entre habilidades y posibilidades, ¿no? Puede ser que tú tengas muchas ganas y están empezando en el ámbito de la investigación, pero las habilidades y posibilidades son pocas. Entonces, de ahí que sea muy importante reunirse con las personas con experiencia. Eh, ¿Por qué está por separado esta pregunta de las otras? Porque, ¿qué pasa si ese cómo varía, ¿no? Y al final determinas que no tienes los medios para hacer el estudio, entonces tienes que cambiar las otras, ¿no? El por qué, el dónde, porque tal vez tendrías que cambiar de tema por completo. Esos son los métodos. Mm, Ahora hay una sexta pregunta que siempre es importante de considerar. De hecho, fue una pregunta que hicieron ustedes en la clase anterior y uno de ustedes comentó, ¿no? ¿Qué sesgos pueden aparecer para responder mi pregunta, ¿no? Eh, y vamos a extender eso a las limitaciones del estudio, las limitaciones de una investigación. Muchos suelen creer que cuando hablamos de limitaciones de un trabajo hablamos de las dificultades, ¿no? Y dicen, uy, no, esto va a estar difícil porque las personas puede ser que no me contesten a la entrevista o puede ser que los hospitales estén muy lejanos, esa es una limitación. Pero en realidad las limitaciones deberíamos verlas como los límites, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de límites de un país, hablamos de sus fronteras, ¿no? El país llega hasta acá, más allá de eso es otro país. Eso es un límite, ¿no? El límite de una investigación es, yo he respondido mi pregunta de investigación y esta pregunta soluciona un problema hasta cierto punto. Más allá de eso, no puede hacer más, ¿no? Entonces, yo he descrito que 40% de la población universitaria tiene un problema de salud mental, ¿no? Eh, Mi investigación entonces reporta un alto porcentaje, pero con esos datos podría yo asegurar que es el estudio, el mecanismo de enseñanza de la universidad un factor que afecta la salud mental de los alumnos. No, ¿no? Al menos mi trabajo solo llega hasta describir. De ahí a explicar las causas de esos problemas de salud mental no llega, ¿no? Entonces, la investigación tiene ese límite. Toda investigación tiene límites, ¿no? Eh, y los enumeramos a continuación. El primer límite es la generalizabilidad. Generalizabilidad es ese principio por el que los resultados de tu trabajo se pueden generalizar hacia toda la población. Es decir, que yo no tengo que estudiar a todo el Perú para decir que una vacuna es eficaz en peruanos, ¿no? Uno puede hacer un estudio de eficacia, eh, como se hizo con el ensayo de COVID, de vacuna para el COVID, que eran, me parece, 3.500 individuos. Y con los datos de 3.500 tienes que generalizar a los 36 millones que somos, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos a pensar, ¿no? El estudio que yo haga lo podré generalizar. Voy a usar 200 individuos. Con estos 200 individuos puedo generalizar. Hay algunos principios de generalización, ¿no? Entonces, tal vez
si yo encuentro que de estos 200 individuos, 40% tiene problemas de salud mental, no sé si esos 200 representen a toda la población, ¿no? Tal vez yo he seleccionado únicamente estudiantes sanmarquinos. Entonces, esos 200 podrían generalizarse a otros estudiantes universitarios de otras universidades, tal vez no, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un límite. No puedo generalizar, podría generalizar solo a estudiantes sanmarquinos, pero no a otras universidades. Esa es una limitación que ustedes tienen que saber responder, ¿no? Porque defender una idea de investigación también es saber haber delimitado bien las limitaciones del trabajo. Es decir, voy a hacer esto, no es perfecto, puedo llegar hasta acá, pero es lo que quiero hacer, ¿no? E igual es importante hacer esto, aunque mi investigación solo llegue hasta este punto, igual es importante. Lo siguiente es la calidad del diseño. Y ahí hablábamos de sesgos, ¿no? Estos 200 estudiantes de San Marcos, ¿cómo los seleccionaste? ¿Seleccionaste solo a los de primer año? Porque era más fácil ubicarlos, porque también están un poquito más libres, por decirlo así, tienen más tiempo para responder mis encuestas. Entonces, eso puede ser un sesgo, ¿no? Porque si seleccionas solo primer año y sale un porcentaje alto de problemas de salud mental, las razones pueden ser muy diferentes, ¿no? Tal vez la causa de ello proviene de algo externo de la universidad. Entonces, los sesgos que podamos cometer al seleccionar a los individuos es algo importante de considerar. Tienes que señalar claramente, no solo he investigado a estudiantes de primer año. Entonces, ahí hay otro límite más, ¿no? Que también se relaciona con la generalizabilidad. Y yo he seleccionado solo a 200 y son solo de primer año, ¿hasta dónde pueden llegar mis resultados? ¿Los puedo generalizar a todos los sanmarquinos? ¿Los puedo generalizar a otras universidades? Tal vez no. Aplicabilidad de los resultados sería lo tercero. ¿Hasta qué punto lo que yo estudie puede tener una utilidad práctica? Ya determiné que 40% tienen problemas de salud mental. ¿Eso qué aplicabilidad puede tener? Esa información se puede enviar a Bienestar Universitario y Bienestar Universitario podría, dada la gran cantidad de problemas de salud mental, podría realizar algún tipo de intervención o de campaña para velar por la salud del alumno, ¿no? Entonces, que tenga aplicabilidad es algo bueno, ¿no? Y hay que tener cuidado hasta dónde llega esa aplicabilidad también. Tal vez esos datos podrían ayudar a ese bienestar universitario, pero de ahí a que justifiquen que, no sé, pues que las clases deban tener un tutor que siempre esté pendiente de los alumnos, probablemente eso requiera otra investigación, ¿no? Entonces, hasta ahí nada más el resultado de los 200 alumnos llega, es otro límite. Y finalmente, también pueden considerar aspectos que no se podrán estudiar, pero son relevantes. Entonces, en estos 200 estudiantes he detectado problemas de salud mental, pero los principales, ¿no? Ansiedad y depresión. Oye, ¿no es que has investigado estrés postraumático? No he podido estudiarlo porque requiere una evaluación diferente, requiere otro tipo de encuestas o evaluaciones. No lo pude evaluar, es importante, pero no se pudo evaluar, ¿no? Esa es otra limitación. Entonces, si has detectado cierto grupo de problemas de salud mental, pero tal vez no todas, y no está mal que no lo hayas hecho, ¿no? Pero tienes que señalar que cualquier duda que exista al respecto, solo has estudiado ansiedad y depresión, hasta ahí nada más llega el trabajo. No se han estudiado otros problemas de salud mental tal vez más graves, como rasgos esquizotípicos o paranoides, etc. Sigamos. Entonces, si ya has respondido estas 6 preguntas, y puedes responderlas cuando les toque presentar su investigación de acá a unas semanas,
Entonces tienen que incluir una más, la de la viabilidad, ¿no? ¿Qué cosa es la viabilidad? Si es que están pendientes de las noticias, habrán escuchado que los planes de este señor exalcalde de Lima no eran tan viables, ¿no? Una vía expresa, unos drones que explotan en los individuos. Son ideas loquísimas y que uno piensa que son futurísticas, pero no son viables, ¿no? No se pueden realizar. No se pueden realizar porque o no existe la tecnología, o no existen los medios, o simplemente es una locura. Entonces, también tenemos que evaluar qué tan viables son nuestros trabajos. Y eso se hace de la manera siguiente, ¿no? Pregúntense si tienen los medios o recursos para hacer el trabajo. Ahí sí pueden preguntarse, uy, caramba, para este estudio tengo que visitar hospitales muy lejanos de Lima, Lima y provincias de Lima. Me gustaría hacerlo, pero los tiempos no nos van a dar, no vamos a poder realizar este trabajo. Entonces, ahí ya tenemos un problema de viabilidad, ¿no? Eso puede frenar todo el estudio, así que siempre traten de plantear y hacer un análisis de qué tan viable es lo que quieren hacer y pidan ayuda a sus mentores y asesores para ver si qué tan viable es algo que les gustaría hacer a ustedes, ¿no? Que tal vez a ustedes les puede parecer sencillo, pero en la práctica termina complicando. Lo siguiente es, tengo la experiencia. Esto es muy útil. Bueno, ahora en el ABC la experiencia la pueden ir ganando. Tal vez dentro de su grupo ya hay alguien que ha trabajado en proyectos antes, pero también está la experiencia de sus mentores, la experiencia de sus asesores, así que pueden valerse de ello. Pero cuando uno presenta un trabajo de investigación para financiamiento, sí tienen, el equipo tiene que demostrar que tienen amplia experiencia, ¿no? Porque el gobierno o el ente que da el financiamiento no le daría el dinero a un equipo que todavía no tiene no ha tenido muchos proyectos en su haber, ¿no? Y ahí también viene el otro, tener un equipo de confianza, ¿no? Uno no puede saberlo todo, entonces uno justifica en su protocolo que cuenta con un equipo que, pues, demuestra las capacidades necesarias para hacer un estudio, ¿no? Puedes tener al especialista en estadística, al especialista, a los contactos, a un equipo que es capaz de hacer contactos con los hospitales que tienen que estudiar, etcétera. Esto también es importante cuando uno se presenta hacia afuera, ¿no? Digamos, quiero postular al CONCITEC, quiero postular al NIH en Estados Unidos. ¿Qué institución me respalda, no? Si vas a CONCITEC le dices, ¿sabes qué? Soy un investigador de San Marcos. Y muchas veces CONCITEC te pide una carta de respaldo, ¿no? Donde el decano, el rector dicen, sí, yo respaldo a esta persona. Eso es muy importante. Y muchas veces, muchos proyectos no son viables por eso, ¿no? Por investigadores que no tienen una institución que los respalde. He estado viendo últimamente que en algunos artículos, algunos autores se colocan dentro de la afiliación como investigador independiente. Entonces, esa persona tendría muy pocas chances de que le financien un trabajo, porque al ser independiente no tiene institución detrás que lo respalde, ¿no? Pero bueno, sigamos y luego paramos acá para conversar, para hacer una lluvia de ideas o de opiniones. Una vez que ya tienes claras estas preguntas, la viabilidad, las limitaciones y todos los aspectos operativos, ¿no? El qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué, el para qué. Entonces hay que hacernos una última pregunta. Yo lo tengo claro, yo lo entiendo, pero ¿soy capaz de transmitirlo a la persona que necesito, que me entienda, que me revise, que me califique, que me va a financiar? ¿Esa persona me entiende? Soy lo suficientemente didáctico para hacer que la idea sea emocionante, que sea potencialmente financiable.
Entonces, algunas estrategias son como las de esos programas, tanque de tiburones, ¿no? El pitch. El pitch, que es este discurso corto, que es llamativo, que es directo y que, pues, es bastante efectivo para convencer. Entonces, la idea es, cuando te pregunten, ¿qué estás investigando? Que seas capaz de decirlo en 2 o 3 oraciones, ¿no? Es lo que algunos llaman the elevator test, que viene de este ejemplo que Bill Gates decía que si estuviéramos en un edificio, eh, estás en un edificio, no sé, pues de 20 pisos, entras al ascensor y justo en el ascensor está Bill Gates y está interesado en escuchar tu idea y te puede dar dinero para ella, ¿no? Pero en lo que sube el ascensor, solo tienes poco tiempo para convencerlo. Entonces, ahí hay que jugar un poco a la idea de cómo resumir la idea para que sea corta, directa y emocionante para que sea convincente. Otras alternativas que son muy útiles es graficar la idea, ¿no? Si tú puedes graficar cómo se va a hacer un trabajo y lo entiendes, también puedes hacerlo más didáctico y directo. De ahí existen los flujogramas que usan los ingenieros, que ayudan a entender procesos complejos a veces. Aquí un ejemplo de un flujograma, ¿no? Para un estudio que, que involucra realizar una intervención compleja. Una intervención compleja, a diferencia de un ensayo clínico clásico, un ensayo clínico clásico solo le autoriza a 2 grupos, a uno le da un tratamiento, a otro no, y listo, ¿no? Ve la respuesta, pero una intervención compleja tiene varios pasos, ¿no? En este caso tienes una intervención versus una intervención combinada, y de acuerdo a cómo sea la respuesta, podría ser que las personas que tengan buenos resultados pasen a otra aleatorización y reciban un segundo tratamiento. Y aquellas que no tuvieron un buen resultado pasen a una versión anterior a, a los tratamientos recibidos, ¿no? Entonces, tratar de explicar eso de manera oral puede ser confuso, entonces un gráfico es más útil. Si logras que el resto te entienda, no importa su especialidad, no importa su background, entonces vas por buen camino, ¿no? Alguna profesora alguna vez nos decía a nosotros, si cuéntale la idea a tu abuelita y si a tu abuelita lo entiendes, todo el mundo te va a entender, ¿no? Es, es una buena alternativa. Entonces hay que ir al grano. Ya, antes de pasar acá, volvamos, vamos a interactuar. ¿Cuántos tenemos en línea? 56. Necesito 2 voluntarios. Alcen la mano los que quieran participar. Por probabilidades de 56, al menos 2 podrían querer. Ojalá que sí. Ya, tenemos a Fabio. ¿Alguien más? ¿Necesitamos uno más? Hola Fabio, gracias por participar. Estamos esperando a tu compañero para la dinámica. Esto es muy parecido a las dinámicas que seguro alguno de ustedes ha experimentado cuando quiere trabajar en alguna empresa y siempre hay alguien que te dice, a ver, véndeme este lapicero. Y tienes que convencerlo de vender el lapicero. Hoy día vamos a trabajar sobre un aspecto llamado la retórica. ¿Quién ha escuchado de la retórica? Falta uno, porque levante la mano. Si no, dejamos la dinámica y seguimos con la clase y ya no participamos nada. Si no quieren, un poco lo voy a olvidar. Escucha, Fabio, ¿estás solo? ¿Nadie más?
Andrés, Anilla Elipsa, Tonela, Araceli, Ariana, Armando, Benjamín, Brian, Claudia, Crinia, Dani, Daniela, Dana, Diego, Fabiana, Frank, Gabriela, Pierina, Gabriela Rubí, Giancarlo, Gustavo. Eh, Voy a abrir una pizarrita y les comparto. A tres, ¿no? Esto, el último siempre es el ofrecimiento o el cierre para convencer, ¿no? Lo primero son los atributos, luego las carencias y luego el ofrecimiento. El lenguaje retórico está en todos lados. Cuando ustedes vean un comercial en la tele, muchos usan la retórica para convencerlos de comprar algo, ¿no? Ejemplo, un comercial de shampoo. Un comercial de shampoo siempre va a halagar a los atributos de la persona que lo usa, ¿no? Si es un shampoo dirigido al público femenino, pueden decir, mira, eres una mujer emprendedora, eres una mujer exitosa, eh, generas mucha confianza en el resto. Entonces, hemos dicho, ¿no? Confianza, éxito, emprendimiento. Ah, pero a la hora de la hora se te cae el cabello, tienes las puntas maltratadas. Por lo tanto, te ofrezco el shampoo, no sé, pues pongámosle algún nombre, ¿no? Caidol. Con Caidol no se te volverá a caer el cabello, tus puntas serán más uniformes, tu cabello más firme y seguirás siendo confiable, exitosa, emprendedora. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Fabio, tú tienes que crear estos tres elementos también para, a ver, el famoso magnesol, ¿no? Y los que no han participado, vayan pensando, ¿no? Vayan pensando, pueden participar en el chat. Y Rubén, para el famoso, ¿cómo se llama esto? La famosa leche NAN. Esa leche que es para los niños, para que crezcan, para que se nutran, etcétera. Eh, entonces vamos a usar 5 minutos para que piensen y luego nos presentan. Mario y Rubén van trabajando en eso. Les muestro un poco de retórica para que todos vean dónde está. Si solo vemos la imagen, ¿qué vemos? Se ve una zapatilla, un tomatodo. Estas cositas del costado podrían ser los extremos de una cuerda para saltar, ¿no? Para hacer ejercicio. Eh, ¿Por qué esto es lenguaje retórico? Porque, miren, utiliza algunos atributos como el deporte para relacionarlos a la salud, ¿no? ¿Y qué te están ofreciendo? New Balance, la marca, una marca que se preocupa por la salud, una marca que te da a entender que te falta hacer deporte, una marca que te da a entender que el deporte está relacionado a tu salud cardíaca. Mira, este de acá. Otra herramienta de la retórica, ¿no? Que llaman erotema, ¿no? Apela al sentimiento. ¿Qué tanto puedes vivir? Tienes un cigarro que se está consumiendo, tienes un centímetro, puede ser, o un medidor de algo, no necesariamente centímetros.
Pero, ¿qué te da a entender? Que, bueno, mientras más el cigarro más se consume, tú te acercas más a cero. Con la frase vivir quiere decir, el cigarro acorta mi vida, apela a tus sentimientos, así que es una imagen directa, ¿no? Convincente. ¿Qué tal este de acá? Es parte de la ley que estableció que el cigarrillo cuando se venda siempre incluye una imagen de los riesgos que supone consumirlo, ¿no? Y pues, si te das cuenta, el cigarro, el consumo de cigarrillos no afecta solo a los pulmones, ¿no? Entonces alguien aquí decidió unir todos los mensajes en uno solo y básicamente fumar arruina casi todo tu cuerpo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo sin expresar ninguna palabra? Pues el cigarrillo es nocivo. A ver ese, les toca a ustedes, los que están viendo por ahí, ¿qué les representa esta idea? Este está más difícil, ¿no? Pero se puede llegar a descifrar. Una pista, acá la marca es Honda, ¿no? Una marca de autos. A ver, ¿por ahí alguien tiene alguna idea? Voy a ver el chat. ¿Qué dice el chat? Pueden participar por el chat. Ahí está, mira, Nicolai nos dice, mejor compramos un auto, esperar que alguien nos lleve o nos recoja o nos dé indicaciones complejas, ¿no? Porque una indicación compleja es, esta persona pues, nos dice, tienes que ir por allá, volteas a la derecha, a la izquierda. Mejor usa tu Honda, que tiene GPS integrado, listo, ¿no? Bueno, tenemos más ejemplos, pero vamos a ir con Rubén y... me estoy olvidando, es la edad. Y Fabio. A ver, Fabio, ¿cómo ofrecerías magnesol? Por escrito, a ver, a ver. ¿Qué nos dice Fabio? Vamos a leer. Eh, un material que apoya el cuerpo de manera total, aliviando músculos ante calambres, relajando el sistema nervioso, en situaciones de estrés o fortaleciendo los huesos, evitando la osteoporosis. Llega Magnesol, una marca que reduce todos estos beneficios a un sobre con polvo a base de magnesio y zinc, el alcance de tu mano en tu farmacia más cercana. Ya. ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son las carencias? El ofrecimiento claramente es magnesol, ¿no? A ver, vayan pensando en eso. Ahora Rubén, la leche NAN. ¿Puedes hablarlo o puedes mostrarlo por escrito? ¿O prefieres? Los beneficios de la leche NAN es que refuerza el sistema inmune, a la salud digestiva. Su carencia sería que comparado a la leche materna es inferior. Ok. Y ofrecimiento que está apoyado por pediatras. ¿Pero que es inferior a la leche materna? O sea, no lo quieres vender, estás desanimando a tu público. Las carencias, ¿no? Las carencias de la persona a la que quieres convencer, ¿no? Digamos, podrías decir, tus hijos crecen sanos, fuertes, los crías bien, pero por ahí no siempre estás atento a lo que consumen, ¿no? Entonces con leche NAN ya puedes consumir todo a la vez, ¿no? Todas las vitaminas. Es una carencia, es eso, ¿no? Algo que el sujeto no puede tener y tú le ofreces. Uh-huh. Entonces, ¿por qué hacemos esto de atributos, carencias y ofrecimiento? Porque en la investigación científica es exactamente lo mismo.
todo artículo de investigación que ofrece atributos del tema de investigación, carencias de la investigación, qué es lo que falta investigar, que todavía no es investigado, y el ofrecimiento es precisamente tú vas a resolver esa carencia, ¿no? Vas a investigar aquello que falta. Algunos autores llaman a esto responder qué se sabe sobre el tema de investigación, qué no se sabe, qué vamos a hacer. Entonces, con esas tres cosas también puedes justificar bien un trabajo, una idea de investigación, ¿no? Entonces, ahora piensen ustedes, cuando hagan sus preguntas de investigación, tienen que responder qué se sabe sobre el tema, cuáles son los atributos, qué todavía no se sabe, qué falta investigar, cuáles son las carencias, y qué van a investigar ustedes, o sea, qué ofrecen ustedes. ¿Van a resolver esas carencias? ¿Cómo? ¿Qué están investigando y por qué es útil, ¿no? De esa manera es que hace retórica, convencimiento. Veamos un par de imágenes más antes de seguir con la presentación principal. El sarcasmo también es herramienta retórica, ¿no? Muchos utilizamos comentarios sarcásticos para dar a relucir alguna verdad que puede ser incómoda, ¿no? Como cuando alguien dice, uy, qué entretenida esta clase, ¿no? Está siendo sarcástico, ¿no? Pero es una forma de enviar un mensaje, ¿no? Y decir, las estrategias del ponente no son buenas para retener mi atención. Entonces, el sarcasmo es importante, ¿no? ¿Y qué nos dice esta figura sarcástica? Pues tienes unos botones sufriendo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que probablemente la persona que los usa los está haciendo sufrir porque tiene obesidad, ¿no? Y de alguna forma ridiculizando, humillando a la persona que se siente identificada puede generar algún cambio, ¿no? Puede generar alguna forma de modificar la opinión. También hay cosas positivas, ¿no? Esta imagen nos da a entender con un símil resistencia, dureza, firmeza, imponencia. Eres un rinoceronte, básicamente el auto es un rinoceronte con chasis. Así de fuerte, así de resistentes son nuestros autos, ¿no? Y esta publicidad, pues, es completamente directa, ¿no? Con una sola imagen nos está diciendo, nuestros cuchillos son los mejores, ¿no? Son tan filosos que hasta la tabla de cortar se va a cortar. Entonces, vean esa capacidad de convencer que los publicistas manejan con más experiencia. Es algo que muchos investigadores no dominan, ¿no? Y por eso uno puede ser muy capo investigando, tal vez conociendo métodos estadísticos y demás, o haciendo trabajo de campo, pero no sabe vender la idea y tal vez no tiene muchas chances de ser financiado. Es algo que también debemos entrenar, que no se suele entrenar mucho. No ves algo como curso de retórica en las universidades, ¿no? Salvo existan subcapítulos en el curso de filosofía. Bien, sigamos con la presentación, la otra presentación. De ahí tengo más de lo de retórica, pero sigamos con la principal. Fabio, ¿todavía tienes alguna duda? Porque tu mano sigue levantada o oye no. Ah, ya, listo. No sé qué pasa. Ya, entonces regresemos al siguiente capítulo de la justificación de la idea. Les decía que es muy importante saber dónde vas a presentar el trabajo de investigación, porque la forma de justificar puede variar, o las estrategias que tú tomes para justificar pueden variar. Por ejemplo, es importante conocer al enemigo. Ya lo decía Sun Tzu en el libro El arte de la guerra, Maquiavelo también lo llega a decir en algún momento, en El Príncipe.
conocer al enemigo es clave, ¿no? Porque solo conociendo al enemigo aprendes sus debilidades, aprendes sus formas, sus costumbres. En este caso, el enemigo es la institución que te va a revisar el trabajo. Tienes que conocer a esa persona, ¿no? Ya sea que te aporte o no te aporte fondos. Ellos siempre plantean o ya tienen sus pautas de cómo esperan que tú presentes una propuesta. Entonces, es importante que tú, eh, que tú sepas cómo cumplir con las expectativas de esa institución. Entonces, si se van a presentar un comité de ética y este tiene sus reglas, dedíquense al menos un día entero a revisar son esas bases de presentaciones para que las cumplan como debe ser. Si van a presentarse a un concurso, una entidad financiadora que les va a dar dinero para su trabajo, revisen las bases un día entero, ¿no? Solo para saber qué es lo que tienen que presentar y qué no. Hay cosas que no quedan claras, por favor envíen un correo, resuelvan dudas. Para el ABC también les vamos a dar pautas, les vamos a decir, para que presentes un trabajo de investigación tienen que presentar esto, esto y esto. Les vamos a dar una plantilla para que tengan una idea de cómo presentar el trabajo. Y si tienen dudas, nos pueden escribir. Eso en todas partes, ¿sí? Ya sea el ABC, sea Concitec, sea el RAIS, que es este fondo que la misma Universidad San Marcos da para docentes que están en investigación. Entonces saqué una imagen que representa un poco eso, ¿no? De la entidad que tiene su formato, pero si no usas el formato de la entidad, pues no te van a hacer caso, ¿no? Como dice acá, hay miles de propuestas excelentes, pero ninguna usa nuestro formato. Tal vez era muy complejo o por obviarlo, así la idea sea muy buena, no va a ser tomada en cuenta. Vamos por niveles. Digamos que estás presentando una tesis, entonces, ¿quién es tu enemigo? El asesor de tesis. Entonces conoce al asesor, ¿no? ¿Qué formación tiene? Es una persona que investiga, tiene publicaciones, es una persona que se preocupa más, tal vez no investiga, pero se preocupa más por la redacción, la ortografía, ya sabes por dónde atacar tú, ¿no? A la hora de presentar tu trabajo, ¿no? El asesor no suele tener tiempo para revisar trabajos, así que tienes que priorizar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la gramática. La gramática es como es la primera cita. Si la persona es la primera impresión de una primera cita, ¿no? Si generas una mala impresión, como que te quitan las ganas de tener una segunda cita. Si tú presentas un trabajo con problemas de redacción, con problemas de puntuación y de ortografía, entonces el asesor te va a devolver de inmediato ese trabajo sin revisarlo, ¿no? Y te va a decir, primero mejora el formato de tu documento y luego hablamos. Y por si acaso me lo entregas mañana, porque después de eso me voy de viaje y no regreso hasta julio. Y no voy a poder verlo. Ahí ya perdiste muchos meses, ¿no? Entonces, énfasis en la gramática. Ahora que existen las herramientas de inteligencia artificial generativa, no descarten el hecho de que incluso si su trabajo ya está terminado, pásenlo por alguna IA y que ella les ayude a detectar si es que hay algún problema de redacción o gramática que deba ser atendido. Entonces, eso les va a ayudar bastante. Otra herramienta útil es la matriz de consistencia. No hemos hablado mucho de esto en las clases porque es algo muy subeditado a las tesis. Una matriz de consistencia es simplemente un cuadro en el que tú muestras tu pregunta, tus objetivos, tu hipótesis, tus métodos en una sola hoja, ¿no? Y resumida, para que el asesor también la vea y de manera rápida determine si el trabajo está bien planteado, si está ordenado, si es coherente. Así sabes si la tienes clara. Y si detecta por ahí alguna fallita y dices, oye, pero esta hipótesis no se puede hacer con lo que tú has planteado. Ya no tengo que leer el trabajo entero porque al parecer todavía no está clara esa parte. ¿Qué mejora eso? Te dice. Entonces, tener esos aspectos bien hechos es importante.
Claramente la forma de defender un trabajo variará si presentas a un comité de ética. A un comité de ética tienes que sumarle lo anterior, es decir, tienes que tener todo bien ordenado, consistente, pero también conocer al comité y sus reglas, ¿no? Cuando se reúne el comité, existe un cobro por revisión, eso te va a dar una idea de cuánto van a demorar en revisar tu trabajo y cuánto tienes que invertir para ello, ¿no? ¿Y cuál es el compromiso con el comité? Hay algunos comités que hacen seguimiento bastante cercano a los proyectos que aprueban, ¿no? Entonces, ¿estás presto tú a, a comprometerte a ello? O sea, si te dicen tienes un año para hacer el trabajo y luego nos tienes que hacer el informe, entonces esto tienes que hacerlo, ¿no? ¿Podrías hacer un poco más de énfasis en defender tu idea desde el aspecto de los criterios éticos que implica hacer tu trabajo? Por ejemplo, si es un trabajo que implica la participación de seres humanos, tendrías que hacer mucho énfasis en la confidencialidad de la información, en cómo asegurar que las personas se sientan protegidas o que estén seguras o que no estén expuestas a algún riesgo por participar en el trabajo. Eh, Algo que tienen que saber los que no tienen experiencia con los comités de ética es que muchos comités de ética, cuando revisan estudios, son más estrictos con algunos diseños, ¿no? Con los ensayos clínicos son estrictos porque pues, un ensayo clínico involucra intervenir sobre un individuo. Y en medicina, intervenir sobre un individuo implica modificar algún aspecto fisiopatológico de este. Entonces, tienes que hacer mucho énfasis explicando cuál es la intervención, la I del pico, ¿no? Si es un medicamento, si es una vacuna, a qué dosis se aplica, cuándo, quién la aplica, qué pasa si la dosis excede, etcétera, ¿no? Todo eso debe estar bien descrito, ¿no? Y lo que llaman el rationale o la justificación también tiene que ser muy fuerte, ¿no? ¿Por qué expones a estas personas a este riesgo con este medicamento si ya existe este otro? ¿Hay un balance de riesgos y beneficios? Claramente, no esperamos que para el ABC ustedes presenten estudios de tipo ensayo clínico, ¿no? Pueden presentar estudios más de tipo observacional. No tienen que hacer una intervención sobre un grupo de individuos, pero sí pueden observarlos, evaluarlos, encuestarlos. Ahí la revisión del comité no es tan estricta, pero sí es necesario explicar qué información vas a recolectar y cómo, ¿no? Dices, voy a hacer un estudio que implica hacer llamadas a los participantes, llamadas para encuestas y luego llamadas para seguimiento. Entonces, dado que el número telefónico es un dato sensible a vulnerabilidad de información, tienes que explicar muy bien qué vas a hacer con esos números una vez que los recolectes, ¿no? ¿Quién va a tener acceso a esos números de teléfono? ¿Solo el investigador o investigadora? ¿Quién va a asegurarse de que esos números no se van a filtrar a otras personas? ¿Cómo va a estar protegida esa información? ¿Va a estar guardada en una lista física bajo llave o en una nube con los medios de protección para evitar hackeo? ¿Cómo aseguras que la información que recolectes no se va a divulgar de manera irresponsable? Esos aspectos tienen que tenerlos en cuenta para defender un protocolo. Ahora, si te presentas a una entidad financiadora, una que te va a dar dinero por hacer tu investigación, pues tienes que sumar lo anterior, o sea, todo lo que ve un comité de ética, todo lo que vería un asesor, y agrégale estas cosas, ¿no? El énfasis en la originalidad de la propuesta. Normalmente los estudios que son pagados, o sea, que son financiados, son estudios que responden a un interés
original, ¿no? Estamos aportando algo nuevo a la sociedad, algo útil que antes no existía. Tal vez es una propuesta que hasta ahora no ha sido explorada y que vale la pena explorar, vale la pena destinar recursos económicos para explorarla. Y sumado a la justificación de tu trabajo, que muchas veces puede ser justificación solo académica, es decir, estamos descubriendo un nuevo compuesto químico, estamos planteando la eficacia de una intervención, etcétera. También tienes que justificar el prestigio y la experiencia del grupo que presenta, ¿no? ¿Quiénes están presentando este trabajo? Es un grupo incipiente que recién se ha formado de investigadores egresados. Es un grupo que ya tiene años de experiencia en investigación. Es un grupo que viene soportado por una ONG que realiza investigación. Es un grupo que está respaldado por la universidad. Vas a formar alianzas tal vez con otras entidades para hacer tu trabajo. Y dices, ¿sabes qué? Mi trabajo implica modelos de reentrenamiento en pacientes que han salido posoperados de problemas cardíacos. Y mi modelo de entrenamiento implica usar inteligencia artificial y algunos elementos robóticos. Entonces voy a participar junto con el grupo de investigación en IA de la San Marcos. ¿Cuál es el prestigio de ese grupo? Es algo que debes defender, ¿no? Debes saber justificar. Y también el manejo administrativo, ¿no? ¿Cuánto estás pidiendo? ¿No? Te dicen, el fondo financia 20,000 soles para un proyecto muy pequeño o 350,000 soles para un proyecto más grande. Lo primero que te dirían es, ¿todos los gastos están justificados? ¿Para qué necesitas este material? ¿Por qué estás pidiendo esto? ¿A quiénes vas a contratar? ¿Por cuánto tiempo los vas a contratar? Esto del movimiento de ingresos y su coherencia con los tipos planteados es, si vas a contratar a un personal para trabajo de campo, ¿por qué le estás pagando por 8 meses si tu cronograma dice que solo vas a demorar 4? Entonces, esos aspectos la entidad los revisa con más ahínco, ¿no? Concitec, cuando revisa protocolos de investigación, no solo tiene expertos en investigación, tiene a gente de contabilidad, economistas que ya han visto otros proyectos y saben detectar estas cosas, ¿no? Cómo están manejándose los fondos. Luego te van a pedir informes, pero para seleccionar los mejores proyectos, normalmente ven a quien tenga el equipo con más prestigio, con más experiencia. Más allá de que la propuesta sea original, esté bien planteada o bien justificada teóricamente. Y bueno, para la presentación del ABC, que ya se viene después de esta clase, tendremos que, me parece, un par de semanas por ahí para que ustedes presenten su trabajo. Pues les vamos a pedir que sumen todo lo anterior. Es un ejercicio, ¿no? Nosotros, el ABC, ADIEX no les va a financiar el trabajo. Quisiéramos, pero no podemos. Pero sí sería interesante un buen ejercicio que puedan justificar utilizando todas estas herramientas, ¿no? Presentando buenas gramáticas, un buen formato, haciendo énfasis en los aspectos éticos, en la originalidad de la propuesta y defendiendo al equipo su experiencia si es que amerita, ¿no? Algunas recomendaciones que no necesariamente son estrictamente obligatorias. Diría que para presentar un trabajo de investigación funciona bien la regla de Kawasaki, la regla del 10-20-30. Presenta máximo en 10 diapositivas, como máximo 20 minutos, y cualquier letra que coloques de tamaño 30 para arriba. Así evitas tener letras muy chiquitas, diapositivas muy cargadas de texto. Lo importante es convencer, ¿no? Vender el producto. Por eso estos ejercicios de retórica, ¿no? ¿Qué gana tu espectador al escucharte? ¿Cómo, ya sea a través del uso de gráficos o de frases llamativas, te ganas a tu espectador?
Los primeros minutos son clave para llamar al espectador. Por eso en los pitch, en este programa Tanque de Tiburones, normalmente los que venden ideas de negocio tratan de empezar con una frase interesante, ¿no? Normalmente mostrando un problema, ¿no? Estás harto de hacer tu jugo de naranja al estilo clásico, acá te presento esto. ¿O no te ha pasado que esto siempre te molesta? Entonces acá te traigo la solución. Cosas así. Y ya para terminar, otro aspecto que también está involucrado en este mundo de justificar ideas de investigación, presentar trabajos, ser revisado, es el cómo lidiar con una revisión, ¿no? Hay múltiples formas de revisar, hay múltiples tipos de revisores. Un asesor te puede hacer comentarios a tu tesis, una entidad financiadora te puede hacer comentarios, un comité de ética puede hacer algunas aseveraciones o preguntas respecto a tu trabajo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que vas a estar de acuerdo con algunas y puede que estés en desacuerdo con muchas, ¿no? Eso ya le ha pasado a varios, ¿no? Sobre todo a investigadores que ya tienen más años. Ellos conocen muy bien su tema y reciben comentarios de sus revisores y dicen, oye, este revisor no sabe nada, ¿cómo me va a decir esto? Entonces, ¿qué es lo más sensato? No pelearse con el revisor, responder de la manera más diplomática posible, ¿no? Si es que en realidad les han hecho un comentario sin sentido, pues háganle entender al revisor por qué razones el comentario no tiene mucho lugar, ¿no? Pero de una manera bien ligera, ¿no? Entonces, lo último que deberían hacer sería evadir a los revisores. Entonces, digamos, algunos pueden decir, ¿sabes qué? De los 10 comentarios que me has hecho, solo estoy de acuerdo con 2, así que solo te contesto esos 2. Ese es un gran error, ¿no? Porque el revisor diría, esta persona ha ignorado 8 de mis comentarios. Lo rechazo su trabajo. No lo financio, no lo acepto, no lo apruebo. Entonces, no te puedes pelear con un revisor. Tu propuesta puede ser muy buena, excelente, pero no te puedes pelear con un revisor. En años pasados, les cuento una experiencia. Hay un estudio. ¿Qué opinarían ustedes si aprovechamos un aspecto muy común de alta llegada a la población para mejorar un aspecto de salud? Hasta ahí suena bonito, ¿no? Vamos a generar informaciones masivas de actividades saludables. Y uno pregunta, ¿cómo? ¿En la tele? No, en la tele no, porque la gente ve las cosas en la tele con mucha la habilidad, a veces no les presta atención. Entonces en la radio llega a todo el Perú, no, en la radio tampoco. Por redes sociales, no, menos redes sociales, la gente no le hace caso. ¿Cómo vas a hacer una comunicación masiva? En las iglesias. ¿Las iglesias? Sí. Durante la misa del padre vamos a solicitarle a los padres, a los curas, que emitan algunos mensajes saludables, de actividades saludables. Por ejemplo, consumir menos bebidas azucaradas, hacer énfasis en el cuidado del cuerpo, en realizar ejercicio con cierta frecuencia. Y parece una locura, pero si ustedes buscan en internet Church-Based Interventions, sí hay muchas intervenciones que se han hecho a través de la iglesia. Entonces acá en Perú se quiso hacer ese mismo estudio, un estudio similar para reducir el consumo de bebidas azucaradas, de gaseosas o las otras bebidas azucaradas que hay, que son un montón, ¿no? Se presentó al comité de ética. Los investigadores que lo presentaron era un grupo de investigadores con doctorados, que detrás de ellos ya tenían muchos fondos de investigación ganados por millones de dólares en un centro de excelencia de alto prestigio. Se presenta al comité de ética y el comité de ética rechaza el estudio. Entonces, no importó que los investigadores tuvieran cada uno un doctorado, mucha experiencia, contactos en el extranjero, contactos con los curas donde se iba a realizar el estudio.
no importó nada de eso porque al final el comité de ética decidió que un estudio de ese tipo podría vulnerar la seguridad de las personas, ¿no? Los pondría en un tipo de riesgo, eh, dado el nivel de fe que puede tener una persona. Si una autoridad como un cura te dice que no hagas tal cosa y tú la haces, esa sensación de pecado, esa actividad pecaminosa puede generar un daño en la persona difícil de reparar, ¿no? Entonces, por eso el comité de ética rechazó, porque no quería poner a ese riesgo a las personas. Eh, entonces, así es como pueden ver que incluso investigadores de mucha talla y mucha experiencia pueden ser rechazados por no llegar a justificar enteramente bien un trabajo. Errores comunes que pueden tener ustedes a la hora de presentar sus propuestas. Que haya poco énfasis en la novedad del estudio. Digamos, les toca un jurado que justo conoce sobre el tema, entonces esa persona esperará ver qué hay de nuevo, ¿no? ¿Qué están presentando ustedes que es diferente? Si no hay un énfasis en eso, ahí ya vamos muertos. No, el revisor no aprobaría la propuesta. Siguiente, ser demasiado generales, no tener una idea clara de lo que se quiere hacer. Hay muchos que se emocionan, ¿no? Como es la primera vez que presentan un trabajo, dicen, sí, quiero hacer esto, pero también me gustaría hacer esto y esto y esto. Entonces, esa gran cantidad de ideas da a entender al revisor que todavía no tienen claro exactamente qué quieren investigar. Puede ser muy contraproducente. ¿Tenemos comentarios? A ver. Tenemos una mano. Stewart, hola, ¿qué tal? Así se pronuncia tu nombre, ¿verdad? Sí, disculpe, no se ve la pantalla que está exponiendo. Uy, no me diga. Sí. Pantalla completa. Ahí. Ahora sí. Ya, ya, gracias por avisar. El siguiente error común es tratar de presentar una propuesta como si fuera la mejor propuesta del mundo y que no tiene limitaciones, ¿no? Y como les dije hace un momento, toda investigación tiene limitaciones. Recuerden, siempre piensen bien hasta dónde llega su propuesta. Mi estudio va a describir esta problemática, ok, solo llega al punto de describirla, tal vez no llega a explicar sus causas u otra cosa, entonces delimiten bien qué le falta a ese trabajo. Ese trabajo no va a solucionar el problema al 100%. Entonces siempre piensen bien en las limitaciones. Ya las enumeramos hace un momento, ¿no? Los posibles sesgos que pueden cometer, la generalizabilidad, la aplicabilidad del estudio, entre otras. Errores comunes de los investigadores: escribir solo. Por eso es que los agrupamos, ¿no? Por eso es que ustedes se agrupan por un tema de interés. El trabajo no debería ser, yo me reparto esto, tú escribes esto, tú escribes lo otro. Debería ser, yo escribo esto, uno empieza, la otra persona complementa sobre lo mismo, ¿no? Pero no dividirse el trabajo, diría que es uno de los peores errores a la hora de hacer una propuesta de investigación. La fórmula del fracaso: escribir tarde. Vamos a poner una fecha para presentación del ABC, para que presenten sus ideas, no lo dejen a última hora. Si ya tienen algo avanzado y quisieran revisarlo, pueden hablar con su mentor, con su asesor, para que lo vayan revisando. No esperen al último día para presentar. Y el orgullo es siempre cuando está al tope, eso es un problema, ¿no? Porque no le respondes a tus revisores, sienten que ellos están mal y tú estás bien. Eso también afecta a cómo presentas tu propuesta, ¿no? Estás muy sesgado y puede ser que no estés viendo cosas que el resto sí ve. Y el peor error de todos, diría que el más deleznable, el más nefasto, porque hay entidades con mucha experiencia que también cometen este error, ¿no?
¿Cuáles son los proyectos o propuestas que al final no los aceptan o no ganan financiamiento? Son los que no se presentan. Hay una frase, ¿no? No hay peor gestión que la que no se hace. Es exactamente lo mismo, ¿no? Las universidades normalmente tienen centros de investigación y estos centros de investigación comúnmente están haciendo trabajos de investigación. El perderse la oportunidad de presentar una propuesta a una entidad financiadora es el peor error para que esa unidad, ese grupo de investigación, empiece a perder práctica, prestigio, utilidad. Anímense a fallar. Muchos creen que las entidades financiadoras pueden ser muy estrictas y por lo tanto es casi imposible que alguien pueda ser financiado, pero es la única forma de aprender, ¿no? Detrás de una propuesta aprobada en realidad hay varios intentos previos, varios fracasos anteriores. Yo sé que eso suena a frase del libro de autoayuda, ¿no? Pero acá les traigo factos, datos, para que no quede solo en una opinión general. Vean acá este gráfico. Lastimosamente esta página ya fue dada de baja, pero esta página se llamaba Grant-Thumb. Grant-Thumb era como una página que analizaba todos los proyectos que habían sido financiados y los financiamientos que habían disponibles en Internet, en el extranjero, a nivel nacional, etcétera, ¿no? Y hacía unos análisis bien interesantes. Acá en este gráfico pueden ver la probabilidad de perder un grant. Un grant es como le llamamos al financiamiento de un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, la probabilidad de perder permanentemente financiamiento, y comparemos a las universidades, a todas las universidades y por separado a Stanford y a Boston, que podrían ser dos de las más prestigiosas a nivel internacional. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántos años han pasado desde el primer financiamiento ganado? Al principio, ¿cuál era la probabilidad de perder ese financiamiento? El 100%. Por ahí, Stanford, 90%. Es una universidad de prestigio, pero miren, 90% de probabilidades de perder el financiamiento. A medida que pasan los años, esa probabilidad se ha reducido, pero porque también han ganado experiencia, ¿no? Entonces, 28 años después de haber ganado su primer financiamiento, Stanford sigue teniendo probabilidades de perder financiamientos. Claro, ya no tan altos, pero sigue teniendo, ¿no? Entonces, incluso las universidades más top, incluso los investigadores más expertos no van a ganar siempre. Por eso tienen que seguir intentando. Y comparamos con Boston, Boston tiene tal vez menor probabilidad de perder un grant, pero le ha costado, ¿no? Le ha costado. Y si comparamos con todas las universidades, todas también están siguiendo ese camino. Al final, si hacemos una comparación de los tres gráficos, vemos que su realidad no es muy diferente. Todos ganan experiencia con el tiempo y aún así todos todavía tienen chances de perder. Así que el mundo de investigación actual es muy competitivo también, ¿no? Presentar propuestas implica muchas veces perderlas más que ganarlas, pero es el camino. No se puede financiar todo. Bien, ya vamos a terminar. Consejos finales para presentar una propuesta de investigación. No se compliquen pensando en que lo primero que van a escribir tiene que salir perfecto. Siempre empiecen con un borrador. Si quieren, cuenten las versiones, ¿no? Borrador 1, borrador 2, borrador 3, a ver a cuántas versiones llegan antes de llegar a una versión ya final aceptable. Incluso esa versión final aceptable la pueden enviar a su mentor o a su asesor y al final esa persona les hace comentarios y tienen que terminar en otra versión final número 2, final número 3, etc. Definan bien su equipo de trabajo, porque cuentas claras, amistades largas. Conózcanse como grupo, como personas, ¿sí? No se vean como solo un grupo de personas que tiene que realizar un trabajo porque se han metido a un curso, ¿no? Conózcanse, conozcan sus intereses, conversen. De esa forma uno aprende a confiar en las personas, ¿no? De esa forma también saben qué pueden esperar de la otra
al momento de hacer un trabajo en equipo. Deleguen responsabilidades. Normalmente en todo trabajo de investigación siempre hay alguien que toma la batuta, que muchas veces denominan como el primer autor o primera autora. Esa persona puede ser la persona más enérgica, la que tiene más ganas y que se da el trabajo de hacer el primer borrador, ¿no? Y esta persona también puede delegar responsabilidades a cada uno, ¿no? Le pide a otra persona que vaya buscando otra literatura, que aporte ciertos textos a alguna parte en la que todavía no ha podido explorar, pero todos tienen que revisar todo el formato que están trabajando, ¿no? No descarten el tener un punto de vista crítico extra. Por eso es que tienen mentores, cada grupo tiene mentores. Una vez que tengan algo trabajado, muéstrenselo a su mentor. Tal vez su mentor ha trabajado con ustedes siempre de la mano, entonces busquen un punto extra, alguien más, ya no el mentor, el asesor. No, pero con el asesor hemos trabajado y aún así tenemos dudas. Ya busquen a cualquier otro investigador, cualquier otro colega, o el mentor de otro grupo que tal vez pueda tener tiempo. Vayan a la oficina de ADIEX, digan, oye, alguien, hemos trabajado esto, no sé si nos pueden ayudar a revisarlo. Vamos a estar por ahí. Y siempre terminen la propuesta mucho antes de la fecha de entrega, porque así pueden afinar pequeñeces, porque así les tienen tiempo de descansar la mente y al día siguiente decir, mira, me acabo de dar cuenta de algo que no había visto. Tengo tiempo para resolverlo. La mente es así, el cerebro se agota. Cuando trabajas con algo mucho, tú crees que ya está bien y dices, ya, listo, lo presentamos. Y lo peor es presentarlo tarde, ¿no? Pero si tienes tiempo, al día siguiente ya más despejado, tal vez te sales a correr, sales a pasear a tu perrito, a pasear a tu gato. Y te viene la serendipia, ¿no? La serendipia es esa idea que sale de la nada. Y dices, uy, ahora que lo pienso, lo que hemos escrito podría plantearse de otra manera. Y tienes tiempo para cambiarlo, ¿no? Entonces, ese ejercicio mental solo va a ocurrir si presentas temprano. Si presentas a última hora, solo te queda el arrepentimiento, ¿no? Cuando te llegue la serendipia dirás, uy, debí presentar esto, pero ya se acabó la fecha límite. Entonces, eso, aprovechen que es verano. Tal vez algunos no tienen tantas responsabilidades, otros sí, pero traten de organizarse para acabar a tiempo. ¿De dónde he sacado todas estas recomendaciones de redacción, de justificación? Bueno, algunas son de mi propia revisión de literatura, otras son de estos autores directamente, que pueden revisar, ¿no? Esta me parece interesante. Este es un libro, Jennifer Pitt, publicado por Wiley, que es la editorial de la BMJ, el British Medical Journal. Es un libro que se llama Scientific Writing, fácil cuando sabes cómo. Y de acá, ¿no? 10 reglas simples para escribir un artículo, ¿no? Y miren, es una revista dentro de la editorial Plus, una que se dedica a biología computacional. O sea, es tal vez algo muy ajeno a lo que ustedes están planteando, pero el artículo es bastante amigable. Les da algunos tips de cómo presentar. Bien, eso ha sido todo por hoy. Pero teníamos hasta las 5. Así que estaré atento a escuchar sus dudas, a que puedan formular preguntas, si tienen algún proyecto que están avanzando, algo que nos ayude a enriquecer esta presentación. Mientras les muestro lo último de retórica para que quede un poquito claro. A ver. Esto es muy interesante, ¿eh? Algunos reconocerán esta portada, ¿no? Y ya con los principios de retórica empezarán a entender por qué decidió la productora del señor Benito
usar esta foto como el álbum que ganó el Grammy, ¿no? Ganó el Grammy recientemente, mejor álbum del año. A ver, por ahí tenemos una pregunta. Recomendación sobre postular proyectos ante el Comité de Ética de la Facultad. A ver, los comités de ética se organizan de forma bien interesante. Existe un board general internacional y los comités de ética peruanos deben estar registrados en ese board, ¿no? Es decir, somos un comité certificado. ¿Qué comités certificados hay en Perú? Bueno, está el del Instituto Nacional de Salud. Algunos hospitales de MINSA tienen esa certificación y también están anexados al INS. A hospitales de salud, no todos, algunos tienen. La Universidad de San Marcos tiene algunos comités de ética que están registrados y otros que no. El de la Facultad de Medicina como tal no está registrado. Por eso creo que si van a revisar a las oficinas allá en la facultad, no se llama comité de ética como tal, sino se llama Instituto de Ética. Pero hay un comité que sí está registrado y al que ustedes creo que pueden acceder como estudiantes, en el Comité de Ética del Instituto de Medicina Tropical. Ese instituto está en Ciudad Universitaria. Es una recomendación, si quisieran una evaluación más estricta ante un comité certificado, podrían ir al comité del Instituto de Medicina Tropical. ¿Eso desmerece al de la Facultad de Medicina? No. De hecho, cuando a ustedes les toque hacer la tesis, les van a pedir que presenten sus tesis ante ese comité. Así que la recomendación es que vayan de una vez, si están interesados, y pidan el formato de presentación, ¿no? ¿Cómo presento la tesis? ¿Qué elementos debo redactar? ¿Cuántas hojas como mínimo o máximo? ¿Qué restricciones hay? ¿Qué no puedo presentar? Etcétera. Todo eso está descrito en sus propias guías, ¿no? El Comité de Medicina Tropical tiene sus guías, el Comité de Ética de la Facultad de Medicina tiene sus propias guías. Eso sí. Bien. A ver, vamos viendo si es que hay más preguntas. ¿Por qué el señor Benito decidió que la portada del álbum sea un par de sillas de plástico frente a lo que parece un jardín con un árbol de plátanos? A ver, usemos la experiencia de lo que hemos ganado acá. Las imágenes nos dicen varias cosas. Uy, esta es una película muy genial que se estrenó el año pasado, también nominada a los Oscar. Se llamó El Brutalista, ¿no? El Brutalista era una película que trataba sobre la migración de muchos europeos tras la guerra. Y el póster de la película era la Estatua de la Libertad. ¿Pero por qué torcida, no? Porque la Estatua de la Libertad representaba eso, ¿no? El ideal de libertad del país, de las oportunidades, era Estados Unidos. Pero a lo largo de la película nos vamos a dar cuenta de que el protagonista va a darse cuenta de que esa idea de que un migrante llegue a un país extranjero a triunfar puede tener sus complicaciones, ¿no? Y que ese ideal de libertad está torcido. De ahí que la portada de la película sea una estatua de la libertad en una toma torcida. Y es la realidad de todo migrante, ¿no? Todo migrante que va a otro país. Pero bueno, si no hay ideas, si tienen alguna idea, les doy el contexto. ¿Por qué ganó a mejor álbum del año? Algunos podrían decir, no, es que es mediático, es porque es la moda, ya le dieron el premio porque sí ganan más dinero. Pero en realidad, Bad Bunny es puertorriqueño, ¿no? Y como puertorriqueño,
tiene una deuda social como artista, porque Puerto Rico históricamente tiene una gran cantidad de artistas que siempre han hecho un mensaje con contenido social, ¿no? Denunciando algunos problemas de su nación, de cómo la llegada de muchos habitantes norteamericanos a Puerto Rico ha generado gentrificación en su país, al punto de que más estadounidenses poseen terrenos en Puerto Rico que puertorriqueños. Imagínense que en un país uno no tenga terrenos y tenga que alquilarle ni siquiera a personas de su país, sino a personas de otro país. Como si yo acá en Perú quisiera alquilar un cuarto y los cuartos son propiedad de un, no sé, pues, de un paraguayo, de un argentino. No hay cuartos que pertenezcan a peruanos, no hay terrenos que pertenezcan a peruanos. Entonces, eso es la gentrificación, ¿no? Cada vez Puerto Rico está más gentrificado. El puertorriqueño ya no puede vivir en Puerto Rico, tiene que migrar. Hubo una gran migración de puertorriqueños a Nueva York. Por eso la canción del Gran Combo que dice: si te quieres divertir, hay un verano en Nueva York, ¿no? Las cosas, la prosperidad está en Nueva York, que ya acá en el país ya no está. Y eso es la portada, ¿no? La portada presenta a Puerto Rico, un Puerto Rico que está representado por las palmeras y lo artificial, ¿no? Lo natural está atrás, lo artificial adelante, un par de sillas. Pero una cosa artificial que ya se ha vuelto muy parte de nosotros, ¿no? Para Perú esto es una silla de pollada. Es una silla muy clásica que conocemos, ¿no? Entonces, hay un gran desbalance entre estas dos situaciones, ¿no? Naturaleza, Puerto Rico, tradición, modernidad, pero también una modernidad asociada a la pobreza y demás. Todo eso representa el álbum, y si escuchan las letras de las canciones, todas tienen un mensaje orientado a eso, ¿no? De ahí que el álbum sea una maravilla de la producción musical en el último año. Ahora, a mí no me gusta Bad Bunny, pero me ha gustado mucho el contexto de su historia. Hay documentales y videos que analizan eso. Pero bueno, eso es importante de saber siempre. Ahora verán el álbum, la portada de un álbum de algún autor o cantante que les guste y la verán con otros ojos, ¿no? Traten de explorar qué hay detrás de lo que han querido presentar. Entonces, la retórica clásica, como la hacía Aristóteles, la retórica aristotélica era así, ¿no? Venía con la invención, la disposición, el estilo, la memoria, la acción. La invención era saber qué decir, ¿no? Tienes que construir tus argumentos, tienen que ser ideas sólidas, ideas, tal vez generar emociones a tu discurso. Eso ayuda a convencer. Luego la disposición es ordenar el discurso, ¿no? Cómo captas el interés, los primeros segundos son importantes, cómo expones el tema, el tono de voz. La valoración argumental es muy importante. Tienes que decidir qué argumentos son más fuertes que otros y cómo ordenarlos para ir generando interés o preocupación en la persona. El estilo, la forma del discurso también es importante. Como les decía, ¿no? La gramática. Que una persona utilice aiga en su discurso, aiga o algún otro vicio en el habla, puede desanimar a tu espectador, a tu oyente, ¿no? Entonces el estilo es muy importante. La memoria, siempre puedes usar recursos mnemotécnicos o asociaciones para que las personas también entiendan conceptos más complejos. Y finalmente la acción, ¿cómo será el discurso? Por eso es que en la retórica científica normalmente usamos herramientas de la retórica aristotélica para convencer, ¿no? En la ciencia lo que tú quieres es que quieres cooperar con otros científicos, quieres resolver preguntas de investigación, quieres cambiar una realidad. Entonces, si yo me pregunto, ¿por qué debería estudiar la anemia en el país? Entonces, debo convencer a las personas a cooperar, ¿no? ¿Cómo convenzo a las personas a que se interesen en la anemia? Pues hablemos de su frecuencia en el país, qué tan grave es,
qué consecuencias tiene para la salud de las personas, una anemia no tratada, ¿no? Qué consecuencias en el desarrollo infantil tiene una anemia no tratada. Todo eso genera persuasión, incluso apela a la emoción, ¿no? Luego, un término que no sabría bien cómo traducir al español, situatedness, es poner en contexto la situación, ¿no? Ya sabemos que la anemia es mala, pero la anemia es mala en todo, en cualquier lugar, ¿no? ¿Por qué debería estudiarse la anemia solo en zonas de relave minero de Perú? ¿Por qué no en la selva? ¿Por qué no en la costa, en la ciudad, en los asentamientos? ¿Por qué te has interesado únicamente en las zonas de relave minero? Ah, porque hay una situación con mineras álgida, hay la forma en la que se realizan los desechos de las mineras afecta al consumo humano de las poblaciones cercanas. Y no solo eso, sino porque al estar cerca a esas zonas puedes utilizar el dinero del canon minero para financiar tu trabajo de investigación, ¿no? Las mineras contratan muchas ONG para que hagan estudios de impacto en la salud y determinen si una mina es segura o no para el ambiente y para la salud de los pobladores. La orientación es, nos preguntamos, ¿por qué debería investigar la anemia si hay otros problemas? Sí, yo sé que la anemia es grave y demás, pero hay otros problemas igual de graves, ¿no? ¿Quiénes se beneficiarían de esta investigación, ¿no? Autoridades, población general, empresas. ¿A quién va orientado el discurso? Según eso también sabes cómo vender la idea, ¿no? Si está orientado a autoridades, tendrás que convencerlas a ellas respecto a la seguridad de la población a la que ellos protegen. Si está dirigido a empresas, probablemente tienes que virar tu discurso hacia las ganancias que pueda tener la empresa por hacer esa investigación o el prestigio que pueda ganar, ¿no? Una empresa que es socialmente responsable es más prestigiosa que la que no lo es. Reasonableness, o sea, qué tan razonable es el mensaje que estamos enviando. Porque, otra vez, ¿por qué debería investigar la anemia en este caso? Estoy ofreciendo una buena solución, estoy mejorando algo que ya se hacía, es razonable hacerlo, es razonable plantear lo que estoy planteando. Es razonable estudiar algo con los recursos que tengo. Y bueno, el argumento inventado, que suena mal, ¿no? Suena mal argumento inventado. No confundan argumento inventado con argumento deshonesto, ficcionado, improvisado. Porque la palabra inventar es una palabra más bonita, ¿no? Un invento es algo que ha sido bien pensado, algo que es coherente, algo que tiene argumento, que está bien armado, ¿no? Solo que en español suena raro, ¿no? Cuando dices, oye, me estás dando un argumento inventado. No suena bien. Pero un argumento inventado es eso, ¿no? Un argumento muy fuerte, muy coherente. Y se compone de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Por qué debería investigar la anemia? Tengo varios argumentos que al combinarlos se crea un argumento inventado, por su frecuencia y consecuencias, por el contexto que rodea el tema de la anemia, por quienes se pueden beneficiar de que yo investigue la anemia y porque estamos resolviendo un problema relacionado a la anemia. Por todas esas cosas es que podemos justificar y convencer al lector, al revisor, al ente financiador de que nuestro trabajo vale la pena. Bien, eso nada más. Esta presentación también se las voy a compartir, aparte de la otra, y ya. Gracias por su atención. Creo que ahora van a tener un pequeño quiz con lo que hemos revisado para que